Oye, si igual tengo uno, andáis con más, ya, ahí los voy a analizar. No me creen, uno no es profeta en su casa. Le digo, mejor tómate la vitamina C, 2 gramos. Ya, vamos a comenzar entonces. Y seguir con el sistema digestivo. Bueno, los nutrientes, o se llaman nutrimentos, ¿cierto? Son esenciales para activar este proceso una vez que ingresa al sistema digestivo. ¿Ya? Bueno, si bien los sentidos especiales son claves, por ejemplo la visión, la audición, el gusto, son claves para activar el complejo vagal dorsal del vago, ¿ya? Y la activación final del nervio vago que genera cambios de la secreción y la motilidad en el estómago, en el intestino, la vesícula biliar y los esfínteres. Y también, ¿cierto?, está comprobado hoy día que genera cambios de secreción en el páncreas. Pues. ¿Ya? Y genera una interregulación con el sistema nervioso entérico. Pero el sistema nervioso entérico tiene determinaciones que son sensibles a la composición de estos nutrientes. O sea, el sistema digestivo responde a la distensión que genera el bolo alimenticio, pero también responde a las características químicas de los nutrientes. ¿Ya? Y eso genera, ¿cierto?, esos cambios químicos y mecánicos que modulan la misma interacción. ¿Ya? Los cambios en la secreción y en la motilidad también tienen diversos mecanismos de autorregulación. Por ejemplo, la secreción de ácido, aumenta la secreción de ácido y cuando desciende el pH del estómago hasta cierto punto, se detiene la secreción de ácido. En el intestino igual, cuando hay aumenta la secreción de muco y bicarbonato, pero cuando el pH, ¿cierto?, aumenta tanto, se regula. ¿Ya? Siempre va a haber un mecanismo, una proteína reguladora que genera una interacción. Bueno, la cavidad oral, ya habíamos dicho cuál es la función principal. La trituración, ¿cierto?, y la mezcla del alimento para formar el bolo alimenticio, mezclando el alimento con la saliva. ¿Ya? Entonces, la cavidad oral responde mucho a la estimulación mecánica. ¿Ya? Cuando uno tiene un alimento en la boca, la estimulación mecánica y la estimulación química del alimento aumenta la secreción de saliva. ¿Sí? Ustedes también se han dado cuenta cuando hay un alimento en la boca o la estimulación química que tenga este alimento, ¿cierto? Los ácidos, por ejemplo, aumentan mucho la secreción de saliva porque la saliva tiene un pH básico, entonces tiende a neutralizar ese ácido. ¿Ya? Bueno, es esencial, ¿cierto?, toda la estructura, el área sublingual, ¿cierto?, que es muy rica en vasculatura, ¿ya? Y de ahí nacen los orificios de las glándulas salivales, ya, los conductos salivales. A veces se pueden formar senomas, ¿ya?, que son como, se obstruyen y se forma una pelota de saliva, ¿ya? Se pueden obstruir esos conductos por infecciones, por cualquier proceso. ¿Ya? Pero el área sublingual, al ser rica en vasculatura, también es una vía que permite la absorción de elementos en esa área, ¿cierto? Sobre todo sustancias altamente liposolubles como toxinas, ¿ya? En algunas intoxicaciones lo primero que ocurre es un adormecimiento de la boca y labios. Por ejemplo, la intoxicación con dinoflagelados que producen la marea roja. Las personas se les empiezan a dormir la boca y los labios. ¿Ya? Y después para ustedes son signos como clínicos importantes para orientar un poco el diagnóstico. ¿Ya? Porque tiene muy buena irrigación. El paladar blando, ¿cierto?, que es importante, cierra la cavidad nasal. ¿Sí? Y bueno, la lengua, bueno, ahí están las glándulas, ¿cierto? Las glándulas submandibulares y sublinguales y la parótida, que tienen distinta inervación, ¿cierto? ¿Se acuerdan? De neuroanatomía, ¿cierto? Entonces,
Ese es el nervio facial. Inerva al ganglio submandibular, que es una cadena parasimpática. Es una rama parasimpática del facial. ¿Ya? Y esa rama parasimpática del facial, ¿cierto? Llega al ganglio submandibular, que está cercano al órgano blanco, como todo sistema parasimpático, e inerva la glándula submandibular y la glándula sublingual. ¿Ya? Y el glosofaringio también tiene su rama parasimpática, ya que llega al ganglio óptico y va a la glándula palotina. Estos nacen, ¿cierto?, de los núcleos salivadores, ¿ya? Están ubicados en el tronco encéfalo. Entonces, ¿cómo recibe la información? A través del núcleo del tracto solitario, que hemos descrito varias veces, ¿cierto? Aquí está muy bien graficado, y recibe la inervación sensitiva, ¿ya?, del tercio anterior de la lengua y del tercio posterior de la lengua, para estimular la secreción de saliva. ¿Ya? El tercio anterior de la lengua es del nervio facial y el tercio posterior de la lengua es del glosofaringio. Los dos tercios anteriores son del facial específicamente y el tercio posterior es del glosofaringio. ¿Ya? Y ahí está el arco reflejo, digámoslo así, de la actividad parasimpática en la glándula salivar. Ahora, la salivación, ¿cierto?, es súper importante. Hay alteraciones de la salivación, como por ejemplo la serostomía posmenopáusica, que cuando las mujeres después de la menopausia, algunas, ¿cierto?, tienden a disminuir la secreción de saliva, pero también hay serostomía, disminución de la secreción de saliva por definición, provocada por fármacos. Hay serostomía provocada por procesos como por ejemplo la radiación, o cuando hay tumores, los cánceres de encía y lengua son terribles, son súper agresivos. Son súper y avanzan súper rápido. El profesor que contaba chistes fónicos, que una vez les conté, me acuerdo, me dice: tengo un problemita en la encía. Me dice: voy a tener que ir al médico. Fui un mes después a Conce y se había muerto. Pero su funeral un mes después, terrible. Son súper agresivos porque todos los tejidos que tienen alta replicación, como los tejidos glandulares, la boca, la encía, el estómago, las glándulas como el páncreas, ¿cierto?, son cánceres muy agresivos porque tienen una característica que al tumor le fascina, que es la replicación acelerada. ¿Ya? Bueno, por eso son importantes, es importante conocer, además porque hay muchas enfermedades que afectan. Hay compuestos hoy día farmacológicos que pueden aumentar la secreción de saliva. ¿Ya? Bueno, el núcleo salivador, ¿cierto?, el bulbo raquídeo, es estimulado por la presión en la boca, por los estimulantes parasimpáticos, como acabamos de ver, ¿cierto? La vía facial y la vía glosofaringea, el ganglio óptico, acuérdense, glosofaringeo, ganglio óptico porque está cerca del oído, y la parótida está aquí, ¿cierto? Ya. Y eso genera, ¿cierto?, una hipersecreción de saliva por la respuesta parasimpática. ¿Ya? Estos pueden ser activados, por ejemplo, por la visión, a través del reflejo, ¿cierto?, que es cuando uno mira alimentos que son ricos y uno se le llena la boca de saliva, ¿cierto? O cuando a veces piensa en comida. ¿Sí? Si alguno no comía ahora, va a pensar en comida, va a sentir eso. Ya, pero también, ¿cierto?, los otros sentidos, ahí están los otros sentidos, ¿cierto? Y esto también puede tener, ¿cierto?, algún mecanismo inhibidor. El sueño, la fatiga y el miedo. Ya eso puede ir, porque ese es el estímulo simpático, que disminuye la secreción de saliva. Ahora, ¿cuál es la implicancia de que tengamos menos saliva? ¿Ah? ¿Qué otro rol cumple la saliva aparte de los nutricionales? Lubrica la cavidad. Lubrica la cavidad oral. Entonces, úlceras bucales, gingivitis, úlceras bucales. ¿Ya? Eso produce. Entonces, es súper importante entender que una persona tiene que tener una adecuada secreción de saliva. ¿Ya? Lo mismo que las lágrimas, la secreción de lágrimas también tiene que ser regulada y controlada, porque si no el ojo se empieza a irritar y empieza a dañarse la córnea.
Vamos a mirar, ¿cierto? Yo tengo otra clase que es de motilidad, secreciones aparte, pero daría para harto más. ¿Ya? Aquí siempre reunimos mucha la información que hemos visto durante el año, entonces el sistema digestivo, ¿cierto?, tiende a ser como un compilado. ¿Ya? Bueno, la motilidad, ¿cierto?, toda la región, ¿cierto?, desde el esófago hasta el intestino grueso tiene un movimiento migratorio basal. ¿Ya? Es un movimiento visceral basal que se llama peristaltismo basal, que hace que el alimento, ¿cierto?, avance. ¿Ya? Hay sitios de control, como la región paso del estómago al duodeno, el vaciamiento gástrico, que siempre uno lo habla mucho. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, otro sitio de control importante ocurre, ¿cierto?, en la región iliosecante. ¿Ya? Finalmente, ¿cierto?, el esfínter anal es el que regula la evacuación de las heces, que también tiene una implicancia clínica y tiene mucha relevancia la constipación o estreñimiento, que es una complicación grande, ¿cierto?, en las personas que la padecen. Bueno, los movimientos, ¿cierto?, pueden ser contracciones aisladas, que casi siempre están asociadas, las contracciones aisladas que siempre están asociadas a dolor. ¿Ya? Cuando hay zonas de nuestro intestino que se contraen de forma aislada, eso genera espasticidad intestinal y eso produce dolor. ¿Ya? Pero los movimientos de segmentación son movimientos que ocurren en el píloro, por ejemplo. Son movimientos que normalmente parten con una contracción aislada que va a través de las interneuronas, va sumando contracciones aisladas y va generando, ¿cierto?, este mixaje que le decía yo del alimento con el ácido gástrico en el píloro. Y en la otra parte del intestino nosotros tenemos el peristaltismo, que aquí esto debería haber una imagen de relajación, porque la relajación también se considera un movimiento intestinal. Por ejemplo, la relajación del fondo gástrico, cuando llega el alimento, la relajación pasiva del fondo gástrico. ¿Ya? Pero el movimiento peristáltico, ¿cierto?, tiene una parte que nosotros siempre decimos oral, ¿ya?, oral y rectal. ¿Ya? Y la parte oral es contráctil y la parte rectal, la que va hacia el recto, ¿cierto?, produce una relajación. La contracción normalmente es mediada por acetilcolina, por neuronas colinérgicas, siempre. ¿Ya? Hay muchas neuronas, muchos neurotransmisores que están aquí, pero por ejemplo serotonina favorece la secreción de acetilcolina. Acuérdense que la serotonina, cuando la vimos como neurotransmisor, siempre decíamos que era facilitador. Entonces la serotonina aquí facilita la secreción de serotonina, de la acetilcolina. ¿Ya? Y la relajación siempre es mediada por mecanismos neuromorales locales, donde el principal regulador de la relajación es el óxido nítrico. Ya sabemos que el óxido nítrico es un relajante del músculo liso, lo estudiamos, ¿cierto?, a través del GMP cíclico, que se forma a partir de la arginina por la óxido nítrico sintasa, que tiene tres isoformes, todo eso lo estudiamos. Serotonina también la estudiamos mucho, tiene montones de receptores. ¿Ya? Bueno, ustedes tienen que haber visto esto en histología, ¿cierto? El músculo longitudinal y el músculo circular. Ya normalmente, ¿cierto?, el músculo circular facilita la contracción y el músculo longitudinal, ¿cierto?, favorece el peristaltismo. ¿Ya? Y el muscular de la mucosa, es más bien sensible a los cambios bioquímicos. Entonces los cambios bioquímicos, ¿cierto?, pueden modular la actividad de estos otros dos músculos a través de neurotransmisores que se propagan a través del tejido intersticial. Entonces, de ahí viene, ¿cierto?, este concepto que decíamos, que los alimentos ricos en grasa tienden a permanecer más tiempo en el intestino que los ricos en carbohidratos y finalmente los en fibra. ¿Ya? Que los alimentos líquidos, por ejemplo, aumentan la motilidad más que los sólidos, que permanecen más tiempo en el estómago. Por eso que es como súper difícil lograr la saciedad con un alimento líquido. ¿Ya? Súper difícil. A uno le encantaría, ¿no? A veces cuando quiere controlar su peso y cosas así, esos batidos, ¿cierto?, te da hambre igual. ¿Ya?
Bueno, la regulación simpática parasimpática tiene influencia sobre estos plexos submucoso y mientérico, ¿ya? Y recibe aferencias desde el epitelio. Entonces, en el epitelio, las neuronas sensitivas, ¿cierto? Que van también a la médula espinal y al troncoencéfalo, y a los ganglios, ¿cierto? Prevertebrales, que son del sistema simpático, regulan la actividad simpática y la parasimpática. La parasimpática siempre es estimulante, aumenta el peristaltismo, aumenta las secreciones, y la simpática contrarresta la actividad parasimpática. Ya siempre está contrarrestando, o sea, siempre vamos a tener una proteína estimulante, ¿cierto? Mediada por el parasimpático, y el sistema simpático lo que hace es generar una proteína G inhibitoria. ¿Ya? Bueno, esos son los potenciales basales que se generan y que generan, ¿cierto?, un registro mecánico basal. ¿Ya? Esos potenciales, ¿cierto?, que corresponden al BER, que por ahí está la sigla, ¿cierto?, el ritmo eléctrico básico, que tiene una célula muscular lisa intestinal. Y eso genera, ¿cierto?, los movimientos peristálticos basales, que son estos. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros le adicionamos acetilcolina, y ya sabemos, ¿cierto?, es regulada por todos estos neuropéptidos que facilitan su secreción. ¿Ya? Nombramos la serotonina, pero también está sustancia P, también está la dopamina. ¿Ya? Lo que hace es aumentar la descarga colinérgica, y el aumento de la descarga colinérgica aumenta, ¿cierto?, la cantidad de estos movimientos peristálticos en el tiempo, y la intensidad, la tensión generada. ¿Ya? La adrenalina los disminuye. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno dice, cuando vean el próximo año los prokinéticos, los compuestos que aumentan la motilidad intestinal, son casi todos estimulantes del sistema serotoninérgico. ¿Ya? A través del receptor 5-HT4 lo estimula. ¿Ya? Pero ojo que hay otro serotoninérgico que es aferente, que estimula el vómito. ¿Ya? Y eso es la diferencia por el tipo de receptor, que ahora no importa el próximo año. Entonces uno ve hay unos que estimulan al 5-HT4 y los antieméticos bloquean al 5-HT3, que hace el 5-HT3 siempre excitatorio. Está participando en las vías de propagación del dolor, participa en las vías de propagación del vómito. ¿Ya? Igual que la sustancia P, siempre excitatoria. Entonces hay unos antieméticos que bloquean los receptores de sustancia P, y otros antieméticos que bloquean los receptores serotoninérgicos y se usan para tratar el dolor también. ¿Ya? Bueno, la dilución, ¿quién la regula? El nervio glosofaríngeo. Entonces, la dilución tiene una parte voluntaria, que es cuando usted con la lengua, ¿cierto? Que es controlada la lengua, ¿por qué músculo? Perdón, ¿por qué el nervio es controlada la musculatura de la lengua? El hipogloso. Ya, el hipogloso, ese es motor. Sí. ¿Voluntario? Sí, motor voluntario. Entonces uno con el hipogloso desplaza el bolo hacia la porción caudal, y ahí activa el reflejo de la deglución, que es involuntario, que lo controla el nervio glosofaríngeo. Entonces el nervio glosofaríngeo lo que hace es generar cambios de la tensión de la faringe, ¿cierto? Movimientos epiglóticos. ¿Ya? La epiglotis es más bien un reflejo del movimiento de la epiglotis, porque la epiglotis es inervada por el vago. Entonces, y genera un movimiento reflejo que cierra la entrada aérea, la vía aérea. ¿Ya? Y el glosofaringio levanta el aparato hyoideo, y eso ayuda al cierre de la epiglotis. Y eso genera, ¿cierto?, deglución. ¿A dónde están los núcleos aparentes del hipogloso, el glosofaringio y el vago? El 9, el 7, el 9 y el 10. En la columna que está a nivel como de la deposición de la pirámide, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué hay ahí?
está la oliva, y acá está ¿Y cómo va la irrigación de esa zona? por la arteria vertebral. Y ahí se genera, acuérdense que la arteria es esto, ¿cierto? Esa zona es muy susceptible a los accidentes vasculares encefálicos. Entonces, siempre que tienen pacientes con accidentes vasculares encefálicos, ábranle la boca y vean la posición de la lengua. Normalmente están torcidas y eso genera alteración de la deglución. El problema es que todos esos pacientes se mueren finalmente de neumonías por aspiración, ¿no? Porque tienen alteraciones de la deglución, ¿ya? Y a veces la neumonía por aspiración es provocada por aspiran el fármaco o los alimentos que tratan de darle en la misma casa, no se dieron cuenta que tenía eso, ¿ya? O a veces se atragantan con la lengua, que es terrible, eso, mueren ahogados por eso, ¿ya? Es súper común eso, ¿ya? Y es por la ubicación anatómica de los núcleos que controlan esto, esa anatomía, y de las arterias que van a irrigar esa zona, que son esa zona por tener ese cuello, como cuello de cisne, es muy susceptible a las trombosis, sobre todo las trombosis periféricas, que son provocadas por rompimientos de placas de ateroma o un trombo periférico que migra y queda atrapado ahí en esa zona, ¿ya? Súper común. Ya. Y después pasa, ¿cierto?, al esófago, y en el esófago, la primera parte del esófago ya sabemos, tiene un control motor esquelético, ¿cierto? Mira, ahí está la inervación, ¿no? Entonces es el centro de la salivación, troncoencéfalo, ahí está el vago, ¿cierto? Epiglotis, y también el vago controla el movimiento esofágico en su parte inicial, ¿ya? Con el accesorio. Vamos a ver que la primera parte del esófago es estriada, ¿ya? Bueno, ahí está la epiglotis, entonces aquí la vía aérea. Acuérdense, siempre arribita, abajo la tráquea, eso es súper importante. Va a tener que intubar a un paciente, súper importante, tienen que ver la epiglotis. Normalmente cuando el paciente está bajo los efectos de los anestésicos generales, la epiglotis hace esto. Y se ven los cartílagos aritenoides. Y ahí tú pasas el tubo, ¿ya? Se cae la epiglotis. Si no, la epiglotis está cerradita. ¿Sí? Bueno, porque es súper importante para la intubación. Si la ponen al esófago, se la llena el esófago débil. Bueno, ahí está otro nervio importante, el trigémino, que regula, ¿cierto?, la tensión del paladar, ¿ya? La tensión del paladar, y responde frente a cualquier elemento que logre pasar, ¿sí? Cuando le hacen ¿se han hecho antes de PCR? Cuando le meten bueno, empieza con el trigémino, está respondiendo ahí. No hay ganas de vomitar, hay ganas de estornudar. Y ese es el trigémino. Bueno, ahí está el núcleo del tracto solitario, ¿cierto? El núcleo retrofacial o el núcleo ambiguo, ¿cierto? Y genera la aferencia, son inicialmente el osofaringio, ¿ya? Y eso genera, ¿cierto?, la estimulación de nervios somáticos que regulan el músculo estriado y nervios autonómicos que regulan el músculo liso. Entonces esto genera, ¿cierto?, una contracción peristáltica en esta zona y una relajación en esta zona. ¿Ya? Está en la otra imagen, parece. Ahí. Entonces ven ustedes, cuando se produce la deglución, en la primera parte hay estimulación, ¿ya?, de nervios somáticos. Y en la última parte, que es controlada principalmente por los nervios autonómicos, aquí hay relajación, ¿ves? Y esa relajación permite el paso por el esófago y la caída hacia el estómago, ¿ya? Paso por el esófago y la caída hacia el estómago. El esfínter esofágico es muy particular porque el esfínter esofágico no es un esfínter propiamente tal, ¿ya?, sino que es un esfínter formado por músculos, donde están, ahí ustedes pueden ver, entre los pilares del diafragma que participan de él. Ahí está el diafragma, los pilares del diafragma, ¿ya?
Y aquí tenemos, ¿cierto?, parte de la musculatura esofágica y la unión con la musculatura estomacal. Y eso es lo que regula el esfínter esofágico inferior. ¿Ya? El esfínter esofágico superior, casi no se habla de eso, porque casi una imaginación. ¿Ya? Pero el esfínter esofágico, o cardias también se llama en algún momento. ¿Sí? Y es súper importante porque aquí, esta unión escamosa, aquí hay una unión escamosa, ¿ya? Pero esa unión escamosa llega a 10-20 centímetros del esófago, de ahí hacia arriba no hay unión escamosa. ¿Por qué hay unión escamosa ahí? ¿Ah? Es un epitelio escamoso, ¿cierto? Que es protector. Son células que no tienen núcleo. Y es protector porque ahí siempre va a haber un pequeño paso de ácido. ¿Ya? Pero eso dura 10-20 centímetros no más. Y arriba ya es solo esófago. Y ese esófago es sensible a la acción del ácido. Por eso cuando existe el reflujo gastroesofágico, ¿ya? El GERD se llama la enfermedad. Gastroesofágico, reflujo, enfermedad. ¿Ya? O gastroesofágico, reflux disease. El reflujo gastroesofágico produce lesiones crónicas en el esófago y también esa lesión crónica se transforma en una inflamación crónica que a veces cierra el esófago y genera una dilatación por sobre el esófago. Y eso es grave. ¿Ya? O a veces, ¿cierto?, esa irritación crónica se puede transformar en un cáncer. Los tejidos que uno continuamente lo está dañando sin lograr reparación, ¿cierto?, esas células pueden iniciarse como un cáncer. ¿Ya? Por eso que se trata mucho el GERD. Y se debe, ¿cierto?, a una disfunción de esta zona o a un exceso de secreción ácida, casi siempre es por exceso de secreción ácida. ¿Han tomado antiinflamatorio varios días? Uno en un momento siente como que tuviera un cuesco. ¿Han tenido esa sensación? Como que tienen algo atragantado. ¿No? Hay gente que va a ir a preguntarle a ustedes porque dice que yo creo que tengo algo aquí. Dice. Sienten como que tuviesen algo atragantado. Como que tuviesen algo ahí. Esto, el estímulo de esta zona, es la representación somática del dolor esofágico. Entonces tú sientes como que estuviese atragantado. Pero en realidad tu esófago está totalmente irritado y quemado por ácido. ¿Ya? Ya, la motilidad esofágica entonces, ¿cierto?, es modulada por estímulos de nuevo, ¿cierto? ¿Ven? Colinérgico, oral y rectal, óxido nítrico, ¿cierto?, que produce relajación. ¿Ya? Y eso genera contracción proximal y distensión caudal, así también se llama. Y ahí movimiento peristáltico. ¿Ya? Que se incrementa con el estímulo del parasimpático, pero siempre está presente. ¿Alguien sabe cuántos movimientos aproximadamente hay? Son entre 3 y 5 cada 5 minutos. Es una unidad súper rara, está medido en 5 minutos. Pero se considera normal entre 3 y 5 cada 5 minutos. Entonces cuando hacen resecciones intestinales, por ejemplo, de colon por cáncer de colon, o resecciones duodenales, o resecciones, uno esperan hasta que tengan el movimiento. O lo ven hoy día como los laparoscópicos, ven el movimiento, se observa el movimiento. ¿Ya? Y si no, hay que estimularlo. Bueno, siempre se estimula. Siempre se dan fármacos después de la cirugía que son estimulantes de la motilidad intestinal. Se llaman prokinéticos, son estimulantes del movimiento. Ya, el estómago tiene dos partes. ¿Ya? La porción proximal, ¿cierto?, que es el fondo gástrico, y genera un movimiento de relajación cuando recibe el alimento. Ya genera la distensión, y esa distensión es la que regula la saciedad. Y ese es lamentablemente el estímulo más importante que tenemos. ¿Sí? La distensión. Por eso que las cirugías bariátricas se hacen para controlar la alimentación. Eso controla la distensión que uno produce al final. ¿Ya?
algunas especies animales, ¿cierto?, controlan la alimentación con el glucostato hipotalámico, cuando los niveles de glucosa aumentan, pero la mayoría, ¿cierto?, de nosotros lo controla con la distinción. ¿Sí? Ya, aquí existe una zona que se denomina zona marcapasos, que regula el paso de alimentos desde el estómago proximal al estómago distal, donde está la región pilórica. ¿Ya? En esta región pilórica, ¿cierto?, se generan las contracciones de segmentación, de mexaje y segmentación, ya que son las contracciones pilóricas. Y hay un control, ¿cierto?, del esfínter pilórico, finalmente, es el que controla el paso del estómago al duodeno, que tiene que ser regulado, porque el duodeno es una zona crítica en la digestión, ¿ya? Porque ahí actúan todas las enzimas, ¿ya? Entonces tiene que ser regulado, tiene que ser controlado, ¿ya? Mira, ahí está el tiempo después de la comida en minutos, ¿cierto? El volumen de vaciado de alimentos, una comida estándar, la proteína y proteína lípido. ¿Cuál pasa más tiempo? Lípido. Proteína lípido, asadito ahí, hartos días la guatita. Ya, si son deportistas, van a correr, no coman asadito como desde el martes, ¿ya? Si no, van a andar ahí el asadito dando vueltas en la carrera. Pollito y pescadito, ¿no? Eso sí pasa menos tiempo, ¿ya? Bueno, y eso es lo fome, ¿cierto?, del alimento líquido, que pasa muy poco tiempo la comida líquida en el estómago, ¿ya? Por ejemplo, esto todo está en comida líquida, pero en mixaje de una comida estándar, ¿cierto?, que es la pectina inerte, proteína y proteína lípido. Obviamente, ¿cierto?, la comida líquida pasa muy poco tiempo, porque estamos hablando de 100 minutos, ¿ya? Normalmente el tiempo en el estómago es de 2 a 3 horas. Y esto de la alimentación, ustedes tienen que ser súper críticos, porque hoy día hay mucha gente que habla de la alimentación sin tener mucho estudio, ¿ya? Y da opiniones y todo, y líderes de opinión hoy día que ustedes, ¿cierto?, son los llamados a un poco combatirlos de repente, ¿ya? A veces algunos tienen como cuidado de preguntarle a personas expertas, ¿ya? Pero la mayoría no. Y hablan más sin saber mucho, y hablan unas cosas terribles. Los peores centros de información son los gimnasios y las redes sociales, ¿ya? En alimentación hablan cada cosa y te hablan con propiedad. Ustedes van a ser médicos y tienen el rol, uno de los roles que tiene el médico es educar a la población, ¿ya? Así que eso es súper importante, estar informado de esto, y ojalá que aumente la cantidad de revistas. Hay revistas que a veces te contactan para hacer tu opinión de experto y leer un artículo. Y te dicen, oye, pucha, yo participo en una, y que te dicen, pucha, necesitamos su opinión porque lo escribe un periodista, entonces de repente muchas tienen la vena aorta, hablan una cosa que no entendieron mucho y escribieron lo que entendieron. Y tú lo lees y haces como pequeñas correcciones, y después sale publicado y dice, escrito por tal persona, corregido por tal. ¿Ya? Y no es una mala fuente de ingresos, te pagan bien, ¿ya? Pero súper pocos lo hacen. Pero los influencers, los youtubers y todos esos gallos disparan nomás por cualquier cosa. Y salen en el diario y todo. Oye, increíble, no sabía el impacto que tenía. Y un día mi hija me educó. Y de verdad, impresionante. Y todos los cabros hacen lo que dicen ellos. ¿Sí? Así que tengan cuidado con eso y traten de ustedes también ser críticos, porque a ver, una cosa es ser crítico y otra cosa es andar criticando todo, ¿ya? Es súper distinto. Ser crítico siempre es cuando uno tiene una información
y ve la información con cierta desconfianza, que te invita a leer, a informarte un poquito más, te toma una decisión. Eso es ser crítico. Criticón es el gallo que anda criticando todo. ¿Ya? Igual hay gente buena, hay gente que sube. Yo sigo a uno que es Castellón, que es un gallo que pucha, corrió 1000 carreras, el tipo se las sabe todas, entonces de repente te da un tips ahí, sobre bueno, me compré esas zapatillas. Y bueno, son cosas buenas. Y siempre muy informado y tiene una base de las proteínas y todas las cosas, así como súper. Uno le hace sentido, a mí me hace sentido porque sé fisiología. ¿Ya? Ya, ahí está la región marcapasos, ¿ven? Entre el cuerpo y el antro. ¿Ya? Ya, el estómago tiene capas musculares, ¿cierto? Ustedes lo deben saber. ¿Ya? Que facilita estos movimientos. Ya la longitudinal, la circular, la oblicua y después viene la submucosa. ¿Ya? Ahora, todo es controlado aquí. La reparación del estómago, que el estómago está expuesto a un estímulo continuamente, ¿cierto? Y está, por ejemplo, está expuesto a irritantes. ¿Cuánto tiempo tardan en sanar una herida de la boca? Un día. Yo te mordí el labio ese del otro día y ya pasó. ¿Sí? El estómago es bueno. Entonces, en el sistema digestivo en general es así. ¿Ya? Y por eso que son células de alta replicación que se afectan con todo lo que altere la replicación. Ya, por ejemplo, la quimioterapia inhibe la mitosis. Eso hacen los fármacos quimioterápicos. ¿Ya? Los que se utilizan para hacer quimioterapia. ¿Ya? Y siempre generan problemas digestivos. Úlceras bucales, úlceras gástricas, úlceras intestinales, intolerancia al alimento, diarrea, vómito, porque bloquean los mecanismos de reparación que tiene el intestino. Se cae el pelo igual, porque el pelo tiene una continua replicación. ¿Ya? Entonces, es súper importante tener en cuenta eso. Ahora, ¿quién regula ese proceso de reparación y reestructuración del intestino y el estómago? Básicamente las prostaglandinas. ¿Ya? Que son las prostaglandinas, bueno, ustedes que son moduladores lipídicos, ¿ya? De origen lipídico, que regulan la microcirculación y que lamentablemente la inhibimos con los antiinflamatorios. Por eso yo les decía, toma antiinflamatorios, unos días, 2-3 días de antiinflamatorios y empieza el problema gástrico. La hiperacidez, la pirosis, que es ese ardor aquí en el estómago. ¿Ya? Esa hambre continua que nos está diciendo que tenemos una acidez. ¿Ya? O ese problema esofágico. Ya, la motilidad gástrica, ¿cierto?, es controlada por dos procesos principalmente. Un reflejo central, ¿cierto?, que viene desde el nervio vago, que produce la relajación adaptativa de fondo, ¿ya? Y la contracción pilórica y el vaciamiento pilórico. Y ahí esto es controlado endocrinamente, que cuando veamos las secreciones endocrinas en la siguiente clase, vamos a mirar las hormonas, porque ahí hay una, ¿cierto? El péptido inhibitorio gástrico, por ejemplo, el GIP, ¿ya? Que inhibe el vaciamiento gástrico. La secretina inhibe el vaciamiento gástrico. La motilina aumenta la motilidad gástrica. Ya son hormonas que vamos a ver, ¿cierto?, en la otra clase, que es de secreciones hormonales. Ahí lo podemos ir. ¿Ya? Bueno, ahí está otro, el péptido intestinal vasoactivo. Aumenta, ¿cierto?, la irrigación del área y la motilidad. ¿Ya? Ahora, el estómago. Ahí está. Mira, relajación y el estiramiento, ¿cierto?, activa una vía colinergia que produce el peristaltismo en esta zona. Entonces, un lado se relaja, otro lado se contrae. ¿Ya? Y ahí ven ustedes, por ejemplo, el estiramiento provocado, ¿cierto?, por la llegada de grasa y proteínas al duodeno, ¿ya? Genera un reflejo duodenogástrico que libera colecistocinina. La colecistocinina la vamos a ver como la hormona que facilita el vaciamiento de la vesícula biliar y la secreción pancreática. Pero también, mira, genera un efecto inhibitorio
sobre la actividad del vaciamiento gástrico. Ese se llama reflejo duodeno gástrico. ¿Ya? Y también, ¿cierto?, el estiramiento, ven ustedes, ¿cierto?, que libera óxido nítrico que produce relajación de esta área. Y eso permite, ¿cierto?, que podamos, ¿cierto?, sostener un poco más de alimento. ¿Ya? Hay hormonas como la grelina, por ejemplo, que también facilitan la relajación. Entonces, que la grelina nosotros podemos comer más de la cuenta. Mira, ahí entonces, ¿cierto?, la zona marcapasos genera estímulos colinérgicos que generan estas ondas peristálticas, que son los movimientos pilóricos, ya que son contracciones aisladas, segmentadas, que generan segmentación y mixaje. ¿Ya? La vía adrenérgica inhibe, la vía colinérgica estimula. ¿Ya? Nosotros miramos, ¿cierto?, la distensión duodenal, libera hormonas como la CCK y el pértigo inotorio gástrico que inhibe el vaciamiento pilórico. Controlado acá. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ¿cierto?, la presencia de sustancias con rico contenido ácido. ¿Ya? Ahí está, mira. Iones de ácido graso, sustancias con aumento de la molaridad y el triptófano generan estímulos en la mucosa, ¿ya?, que produce la secreción de colecistocinina, pértido inotorio gástrico y secretina. Estas hormonas van a inhibir el vaciamiento gástrico y van a favorecer la relajación del fondo. ¿Ven? La motilina estimula, pero la motilina se libera cuando se distiende el esfínter pilórico. Es un área súper crítica. Ya, el estómago hay que considerarlo siempre con tres cosas fundamentales. Secreta ácido clorhídrico, ya que es un digestor. Secreta pepsinógeno. ¿Ya? El pepsinógeno se va a activar en el medio ácido como pepsina, que es un digestor peptídico. Lo que hace es cortar las proteínas en fragmentos aminoácidos, polipéptidos pequeños. ¿Ya? Después esos polipéptidos pasan al duodeno y en el duodeno son fragmentados en aminoácidos. Y también el estómago produce el factor intrínseco. ¿Y para qué sirve el factor intrínseco? Para absorber la B12. Para absorber la B12. ¿Y para qué sirve la B12? Para mantener el sistema nervioso. ¿Sí? Una función importante, favorece los procesos de mielinización y remielinización del tejido nervioso. Pero también sirve la B12 para producir y regular la formación del citoesqueleto de los eritrocitos. Entonces, la B12 y el ácido fólico son los que generan que los eritrocitos sean así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí, acuérdense cuando vimos esto, habían proteínas del citoesqueleto que hacen que esto sea así. El entramado proteico del citoesqueleto del eritrocito. ¿Y qué pasa si no hay B12? Anemia. ¿Cómo se llama la anemia? Megaloblastia. Entonces, el eritrocito va a ser Redondito, ¿no? y va a sufrir hemólisis, ¿cierto?, en el vaso. No va a pasar los sinusoides del vaso, porque esto pasa por los sinusoides del vaso. Pero esto no pasa por los sinusoides del vaso, entonces queda atrapado y es degradado por los macrófagos. ¿Ya? Y ahí eso siempre hay que tenerlo en cuenta en pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica. Tienen que tomar vitamina B12 por siempre. ¿Ya? Algunos son medio flojitos para tomar medicamentos, en realidad son pacientes porfiados siempre. Y desarrollan anemia megaloblastia. ¿Ya? El ácido fólico, ¿dónde está? ¿Cómo? El ácido fólico, ¿cómo lo obtiene usted? ¿En el agua?
potable. Por normativa sanitaria, por normativa sanitaria en agua potable. El ácido fólico y la vitamina B12 también es un suplemento que deben consumir las personas vegetarianas, y los veganos sobre todo. ¿Ya? Si no, también desarrollan anemia. Y antes esto pasaba en gente que no comía carne, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, viejitos que perdían su dentadura y no comían carne por lo mismo, en ellos no va a pasar. Pero hoy día hay una población más vulnerable, hay más población. Los veganos, los vegetarianos. Y tienen que considerarlo ustedes por los estilos de vida. ¿Ya? Y se viene todo hoy día un grupo así, pero un saco. Yo le digo a mi señora, converso siempre con ella, le digo, es un saco de información que me voy a tener que tragar, porque viene hoy día todo la fisiología según el género. En muchos estudios, en Chile estamos recién discutiendo si aceptan o no la diversidad de género, es una tontería. ¿Ya? Una tontería en el sentido que uno tiene que aceptarlo, o sea, obvio. Todos somos distintos. ¿Ya? Yo tengo claro que somos todos distintos, mi caso somos distintos. Muchas personas distintas me tienen que aceptarlo. Estamos en esa discusión porque somos un país subdesarrollado. ¿Ya? Pero en el primer mundo ya hay estudios de cómo expresan el dolor, de cómo sienten el dolor, de cómo expresan la fisiología según el género. Y vamos a tener que enseñar diferencia entre hombres y mujeres y también captar esas diferencias por género. Porque es la percepción del estímulo. Entonces la fisiopatología, la farmacología, la fisiología y todo eso va a cambiar. ¿Ya? Entonces es un camión de información. Yo los invito a que lo piensen, porque así es la medicina del futuro. Una medicina personalizada, individualizada. ¿Ya? Yo, mi área donde me desempeño es la medicina personalizada, en la farmacogenética, que eso es lo que yo estudio. Pero otros tienen que identificarse también, ¿cierto?, con las diferencias. ¿Ya? Hay médicos hoy día en Europa que son especialistas en mujeres, en la biología de la mujer. Entonces saben todos los variables, ¿no? Que hoy día, yo les decía otro día, hemos estudiado todo el año con el hombre 70 kilos. Está obsoleto eso. ¿Sí? Está obsoleto eso. Pasó. Yo no tengo 500 ml de volumen corriente, no tengo. Me lo he medido, tengo como 430. No tengo 500 ml. Entonces mi volumen corriente normal no es 500 ml. ¿Ya? Es de 12 a 14 ml por kilo, como les dije. ¿Ya? Tenemos que darle una vuelta. Yo tengo al que me presiona y mi señora me presiona. Se me enoja y yo me muero, tiene que enojarse. Tiene que estar contenta. Así que me reto cuando no me actualizo. Ya. Contracciones pilóricas, ¿ven? Entonces son parte con contracciones aisladas y después se van sumando contracciones. Y la suma de contracciones por interneuronas. Entonces, mira, la contracción de aquí genera una contracción de interneuronas que libera acetilcolina y genera dos contracciones. Y eso libera interneuronas y genera más contracciones hasta completar, ¿cierto?, 4 contracciones que corta en la zona gatillo. Corta en la zona gatillo, porque de ahí de la zona gatillo para allá las interneuronas liberan óxido nítrico. ¿Sí? Y del píloro para allá las hormonas liberan secretina, colecistocilina y eso, que son inhibitoras. Entonces en esa zona, la región pilórica, se propaga a través de interneuronas, sinapsis eléctricas, ¿ya?, que liberan acetilcolina y generan también ciertos cambios mediados por neurotransmisores. Importante, ¿no? Súper. Bueno, mira, solución de glucosa. Agüita con azúcar.
solución de proteína, un batidito, comida sólida. Tiempo de estancia en el estómago mayor, la comida sólida. Tiempo mayor de saciedad, la comida sólida. ¿Ya? Si bien estos nos entregan fuente energética inmediata, su tiempo de saciedad es menor. ¿Ya? Por ahí parece que tenemos que ir terminando. Bueno, mañana, reflejo el vómito. Mañana vamos a concluir las clases. ¿Ya? Igual vamos a dejar un espacio para que puedan hacer consultas de respiratorio. Ya la prueba el viernes, ¿cierto? 9:30, ¿están ok? Sí. Están súper regalonas el segundo y tercero, se me da demasiado. ¿Quieren que les ponga la prueba en un horario? El día que ustedes quieran, que hacer grupos de 5. Yo les digo que sí. Yo les digo que sí porque yo creo que ya los medí suficiente. ¿Ya? Saqué la mugre todo el año en fisio enfermo, así que ya los medí suficiente. Y ahora hay que ayudarlos. Si uno está para eso, uno está para... Yo siempre digo claro que estoy aquí para facilitarles la vida, no para complicársela. ¿Ya? Ya se las complico suficiente con todas estas cosas. Pero esto es bonito, súper lindo. Aprender todas estas cosas fantásticas. Así que ya, mañana nos juntamos a las 10. Hacemos clases de digestivo lo que queda. Terminamos con digestivo. Y pasamos a hacer un horario de consulta y ¿Qué libro para esta materia? ¿Alguna recomendación? sí, hay uno que se llama Lullmann, yo lo puedo pasar mañana. ¿Sí? Lo puedo pasar, lo tengo. ¿Ya? Pero yo les dejé una guía donde está toda la materia. Sí, pero te voy a demorar un siglo, porque son como 200 hojas. ¿Ya? Ya. Ya, pero bueno. Yo llevo 100. Bueno, 100.